Oye, pues mira, te cuento, la línea 12 de metro fue presentada por el gobierno del Distrito Federal y vamos a hacer un recuento de cómo fue el trabajo. Nos vamos al 8 de agosto del 2007, donde el trazo original, recordemos que iba a ser de 24 kilómetros. Ya nos lo había comentado hace un año, todos estos iban a ser subterráneos, ¿te acuerdas? Todo esto, para que usted me entienda, esto iba a ser una línea recta, de aquí a aquí. ¿Dónde están los problemas? En esta curva que es muy cerrada y en esta curva que es cerradísima. Bueno, estas no cantan mal las rancheras, pero en estas curvas, o sea, hay un desgaste muy importante, tanto de las vías como del propio vagón. Exactamente, y eran 23 estaciones las que iban a unir esta línea 12 desde la delegación, como bien lo decías, desde Tláhuac hasta el barrio de Mixcoac. Fue el 23 de septiembre del 2008, sobre la calzada Ermita en Iztapalapa, cuando Marcelo Ebrard, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, dio el famoso banderazo de salida en la construcción del tramo, justamente el de Tláhuac hacia Atlalilco, con un cambio en el proyecto final que quedó de la siguiente manera. Fueron 26 kilómetros de línea y 20 de estaciones. 9, ellas iban a ser elevadas, y 9 subterráneas y 2, digamos, que a ras de piso o superficiales. Y para que la gente, por ejemplo, le entienda perfectamente lo que estamos viendo, si tú te haces una línea recta, el desgaste, hay que recordar que por una decisión también de dinero, quién sabe por qué esta línea estaba diseñada para tener líneas que iban a ser para vagones con llantas, neumáticos. Y los compraron vagones con rodamiento férreo, es decir, que son de metal, son mucho más pesados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted lo pone la llanta en el riel, la llanta cuando está en una curva, si es un neumático, se desgasta el neumático. Porque no puede llevar fuerza centrífuga es la que saca. Pero si esto es de metal con metal, se desgastan las dos cosas, pero sobre todo si te llevas el peso hacia el riel lo empiezas a jalar y obviamente resiente muchísimo más la vibración y que se empieza a deformar. Y eso obliga a que la distancia entre riel y llanta o riel y rueda tenga que tener mucho una unión y no una separación. Y es que justo para sacar el tren a la superficie elevada y construir los poco más de 12 kilómetros del viaducto elevado, se requería de un nuevo trazo que había que seguir marcando sobre el pavimento. Obviamente la opción, o la única opción viable, era por Avenida Tláhuac y la calzada Ermita Iztapalapa. Debido a esto, ambas líneas iban a tener 19 curvas, la que mencionabas, 19 curvas de alto riesgo. Imagínense nada más, no solo eso, no solo que son materiales inadecuados, no solo que lo que hay en el centro, que tenía que tener perfectamente las llantas pegadas a los rieles, no era la distancia adecuada, sino que además llénenlo de pasajeros. Esto le da un peso adicional, ¿no? Aquí están las curvas, que son las curvas peligrosas. Y es que justo, Paco, es la famosa curva 11, la que tenemos aquí entre las estaciones de Zapotitlán y Nopalera. Fue justo el lugar donde se empezaron a desnivelar las vías y la causa por la que en marzo del 2014 se tuvo que suspender la operación momentánea. Recordemos que toda esta parte elevada fue la que se suspendió. Y no solo desnivelar, se empezaron a deformar. Si usted lo veía recto, de verdad, el riel tendría que ser así. Era una serpiente absoluta. Y las personas, los propios pasajeros, empezaban a decir que se sentía realmente una sensación de que no estaba estable este transporte. El cierre duró hasta el 2015. Así es, y por ahí entonces empezaron a salir ya muchas cosas. No lejos de ahí, en las estaciones Olivos y Tezonco, ocurrió la desgracia hace un año, justo en una recta previa a una zona de curvas, precisamente de estas curvas de riesgo. ¿No? Que eso es parte de lo que estamos viendo, lo que usted está viendo ahí en pantalla. Esto es más o menos cómo va a quedar ahora, ¿no? Con el refuerzo. Exactamente. Estoy viendo. Y mira, es que justamente la distancia entre Tláhuac y Mixcoac es de 24 kilómetros y medio y el ancho de la vía de la línea dorada es de 1.43, como estamos viendo en el diagrama. Y aquí estábamos también lo que le estábamos comentando. Esta línea 12 tiene 30 trenes construidos por la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, que son CAF, que son del modelo F10. Cada vagón tiene 15.5 metros de largo por 2.8 de ancho y una altura de 3.84 metros. Cada tren tiene 7 carros y un peso de 238 toneladas y su costo fue de 139 millones de dólares. Como ya se lo dije, el problema con este tren, como el que está viendo ahí en pantalla, es el tipo de rodamiento. Ese es el problema grave.
Si hubiera sido un tren adecuado a este tipo de vía y este tipo de trazado que es de llanta, pues hubiera sido mucho menos peligroso. Pero lo estamos viendo ahí precisamente. Las ruedas de la línea 12 son de material férreo y no precisamente neumáticos, como hubiera sido el caso del modelo AE07, cuyo costo, ¿qué cree? Le tengo la solución. Era 40% más barato. 40% más barato, pues ya lo sabe. Sobra que algo sobra. Si 40% más barato es mucho, ¿no? Y finalmente estas ruedas pesan más, evidentemente, y si el tramo elevado. Entonces, pues tenemos el tramo elevado, las curvas muy pronunciadas, el rodamiento férreo, tenemos la tormenta perfecta para que esto pasara. Como le digo, ¿cuál es la diferencia? La llanta se empieza a desgastar la propia llanta, ¿sí? Hasta que la puedes o la tienes que cambiar. Cuando tú tienes un rodamiento férreo, empieza a desgastar el propio riel. El riel está pegado a la base, o sea, lo que usted está viendo, el riel está pegado a las propias traves, el riel está pegado a toda esta construcción que está viendo ahí en pantalla, ¿no? Que tiene que estar además de todo unido con los pernos. Pues si usted lo está moviendo todo el día con esa cantidad de peso y esa cantidad de vibración y está mal soldado. Y si a eso le agregas que justamente no estaba en las condiciones, y es que mire, son cerca de 12 kilómetros elevados los de la línea dorada. De ellos existe un segmento justamente de 6.7 kilómetros, que es la zona justo, Paco, de la tragedia, donde se emplearon estructuras metálicas en la obra y se presentaban altas vibraciones al paso de los trenes. El consorcio que construyó la línea explicó al respecto que las medidas y los materiales corresponden justo a la licitación. O sea, fueron lo que nos pidieron, pero de ahí a que fueran funcionales entre cada uno de los elementos, esa es otra cosa. Claro, ahora viene otra cosa también que es adicional, se llaman los bogies. Los bogies es lo que va en el centro. Como usted va en la feria, no sé si se acuerda, y cuando empieza ya el carrito en el que usted va, empieza a circular, no sé si ve cuando sale que hay una especie de plataforma que está en el centro de la vía. Esto es ¿Dónde están los durmientes? ¿Por ahí? Exactamente, pero esto está en el centro. Okay. Eso se llama un bogie. Si este problema de la rueda no fuera suficiente, pues ahí viene otro más. Hay que señalar que además no encajaban de manera natural con el riel y, por si esto fuera poco, los vagones descansan sobre una estructura de estos llamados bogies, que es en donde se llevan las ruedas y es la que proporciona la energía al tren. Los ejes de los bogies medían 2.5 metros en lugar de 2.2 metros. Esto, o sea, estamos hablando 2.5 a 2.2 son 30 centímetros. No se cree que son 2 centímetros o 3 centímetros. No, son 30 centímetros. Es muchísimo porque lo que permite es que el tren empiece a irse de un lado para el otro, empiece a pegar de un lado para el otro y esto causa otra vibración adicional. Empieza a dar fricción y empieza a irse de un lado para el otro hasta que empiezan a ceder los rieles. O sea, si usted tiene 30 centímetros, que es más o menos es como la distancia de la hoja, más o menos 30 centímetros. Entonces, haga usted que el tren se vaya y empiece a pegar de riel a riel en este sentido y de esta forma, mire. Con las toneladas que eso implique, con el desgaste y todo esto, ¿no? Cárgaselo al riel y cárgueselo a la estructura. Pues es lo que tenía que pasar. Y luego viene justamente los famosos pernos, ¿no? El 16 de junio, después de aplazar varias veces el dictamen final, la empresa DBN anunció que el tramo elevado fue construido con piezas de acero y concreto que no cumplían justamente con estas normas de resistencia, de compresión y de elasticidad, todo esto que nos está diciendo Paco, y que el colapso ocurrió justamente en esta parte de abajo porque las vigas de acero no resistieron y se pandearon. Este pandeo desencadenó obviamente la distorsión de la estructura debido a que los pernos estaban colocados de manera deficiente, por lo que las secciones de concreto y acero se separaron. Entonces, golpes, la estructura afloja y obviamente pues todo el peso hizo esto. Ahí está muy interesante lo que estaba mi compañero Panchito, que nos estaba tomando los pernos, que si lo puede repetir me parecería extraordinario, para que usted vea exactamente qué fue lo que pasó. Esos pernos reciben la estructura que ya viene prefabricada de concreto. Entonces ponen la ballena famosa y con eso lo van a soldar. Tiene que estar soldado una placa de acero que trae la propia ballena. ¿Qué es lo que pasa con toda la vibración? Y si no están bien soldados, pues lo que pasa en cualquier lugar. Empiece usted a mover, muévalo todos los días con una fuerza salvaje y obviamente acaban desprendiéndose. Degolla los pernos y obviamente ya no tienes ninguna suspensión. El propio peso y la propia vibración hace que se caigan. Eso tenía que pasar.
Y bueno, mire, además de corregir las vías en su momento, de contar con nuevos trenes, la solución dada por el Comité de Rehabilitación, como vimos en el enlace con mi compañero Rodolfo Dorantes, es la colocación de soportes de acero, que es la primera imagen que le estábamos mostrando. Así estaba originalmente. Esto es lo que le van a poner para tratar de asegurar que no vuelva a caerse, porque imagínense, ¿cuál sería la otra solución? Tirarla, o sea, tendrías que quitar las ballenas que ya vienen prefabricadas de concreto y volver a soldar otra vez. Para quitarlas hay que destruirlas y habría que construir de nuevo, ¿no? Finalmente, esto de lo que se va a tratar es de que la estructura se unifique, que trabaje como un solo cuerpo y además, pues bueno, va a ayudar, si falla un componente de arriba, pues esa estructura no va a fallar, va a tener la estructura, la resistencia suficiente para que siga operando sin riesgo, pese a las vibraciones y pese a todo lo demás. También me parece que una de las soluciones tendrá que ser que se cambie el rodamiento de los trenes que están pasando por esa línea, porque si no vamos a tener más problemas. O que se asuma el costo político de hacerla por abajo, ¿no? En una de esas puede ser que nos dure otros 50, 60 años como viene. Y es que además el proyecto no acaba ahí, Paco, porque por último, mientras se trabaja justamente en la rehabilitación del tramo elevado, en el otro extremo, aquí en la zona de Mixcoac, se trabaja también para la llamada línea dorada, que va a tener una ampliación que va a llevarla hasta la estación observatorio, donde se va a buscar que se conecte justo con la línea 1 y eventualmente con el tren interurbano México-Toluca, que se espera que esta obra se inaugure a finales del 2023. Una obra que obviamente pues conectaría importantes vías de comunicación y le daría mucha solución a las personas. El metro es importantísimo, sin duda. Pero sin duda, y de verdad lo tenemos que cuidar, es una responsabilidad de todos. Gracias, Quique. A ti, Paco. Te agradezco mucho. Esperamos que haya quedado clara la explicación.